Hola, Albert Galvez le saluda. Soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad del Istmo. Hoy con un documental académico de la materia de psicometría, medir en psicología de la TCT a la TRI. ¿Ok? El objetivo de este video es mostrar de manera clara y práctica cómo los modelos de la teoría clásica de los test, el TCT y la teoría de respuesta al ítem, el TRI, nos ayudan a comprender mejor los instrumentos de medición, sus alcances y limitaciones. Para esto usaremos como ejemplo el cuestionario de ansiedad estado-rasgo de Spielberger. Este es el STAI para ilustrar cómo se aplican estos conceptos en un contexto educativo y clínico. Bien, la medición en psicología implica transformar fenómenos internos como la ansiedad en datos observables mediante reglas claras. El STAI ejemplifica este proceso. Por ejemplo, las respuestas nada, algo, bastante o mucho se convierten en valores numéricos que permiten representar la intensidad del rasgo. Bien, eh, aquí se evidencia cómo las categorías son ordinales en la forma de responder, pero al analizarlas como números se interpretan como intervalos, ya que las diferencias entre los valores se consideran equivalentes. La escala ordinal organiza las categorías en un orden lógico como niveles de dolor, mientras que las escalas de intervalo lo miden con unidades iguales, igual que los termómetros, permitiendo comparar con precisión la intensidad. El STAI se clasifica como un instrumento de diagnóstico porque permite identificar tanto la ansiedad transitoria como la tendencia estable a experimentar dicha ansiedad. Su formato puede ser de lápiz y papel o digital y se aplica de manera individual en consulta psicológica o colectiva en el contexto escolar. El tratamiento de la respuesta corresponde a ejecución típica, pues recoge cómo suele sentirse la persona en situaciones habituales, y la interpretación es normativa, comparando resultados con baremos de referencia. Bien, cuando usamos el STAI no basta con eh, sumar las respuestas o decir simple y sencillamente sacaste 48 puntos. Lo importante es que esos puntos realmente reflejen la ansiedad en la persona. Por eso la psicometría nos ayuda a ubicar este resultado dentro de un grupo de referencia, como si pusiéramos un marcador en un mapa. Así sabemos si alguien está en un nivel bajo, promedio o alto de ansiedad. Y esa información sirve tanto para tomar decisiones clínicas como apoyar en el ámbito educativo. Bien, la teoría clásica de los test, el TCT, esta se resume en una fórmula. Como vemos, la X es igual a V más E, donde la puntuación observada es el resultado que vemos en el test, o sea, la X. Y la V es la puntuación verdadera, refleja el nivel real del rasgo. La E minúscula es el error que se representa por todo aquello que puede distorsionar la medición. Este modelo es simple y práctico, pues permite comprender cómo los puntajes obtenidos son útiles y representativos, siempre considerando que el error está presente y puede alterar la interpretación. Bien, tenemos que en términos pedagógicos, el TCT busca que las mediciones sean confiables y consistentes. Esto se logra revisando indicadores como la consistencia interna, mm, como ejemplo el alfa de Cronbach, el TSR-test y la confiabilidad del evaluador. Así, la TCT se asegura que los resultados no dependan del azar o de factores externos, sino que reflejen de manera estable el rasgo psicológico evaluado. Bien, por acá tenemos la teoría de la respuesta al ítem, el TRI,
que analiza cada pregunta del test como si fuera un mini examen en sí misma. Sus supuestos básicos son la existencia del rasgo latente, que es como una fuerza invisible, la ansiedad o la habilidad. Y esto no lo vemos directamente porque sí se refleja, perdón, en la respuesta del test. La unidimensionalidad, que significa que todas las respuestas apuntan a un mismo blanco, aunque sean de distintas, que todas estas sean distintas, miden el mismo rasgo. Y la independencia local, que es como mirar un edificio con muchas ventanas. Cada ventana muestra una escena distinta, pero todas pertenecen al mismo edificio. Así, cada pregunta del test se refleja el mismo rasgo, pero lo hace de manera independiente a las demás. Además, el TRI introduce parámetros claves como la discriminación, que indica eh, que también distingue un ítem entre personas con diferentes niveles de habilidad. La dificultad, que nos dice de qué manera el punto, de qué manera, en qué punto alguien se encuentra, ¿no? En un 50% de probabilidad de acertar, y el pseudo azar, que refleja la posibilidad de responder bien por casualidad. Estos parámetros se representan en la curva característica del ítem, que muestra cómo cada pregunta aporta precisión al test. La interpretación de los resultados. En psicometría puede hacerse de dos formas complementarias. La normativa, que compara el desempeño de una persona con la de una población de referencia, puede ser un porcentaje, un percentil, y la referida al criterio, que establece puntos de corte para decidir si un puntaje refleja su nivel suficiente o insuficiente. Es como una línea de aprobación. Ambas interpretaciones son útiles, pues permiten ubicar al individuo respecto a los demás y al mismo tiempo determinar si alcanza un estándar definido. Sin embargo, el error de medición afecta a ambos enfoques, porque pueden ubicar a alguien en un percentil equivocado o hacer que cruce un punto de corte de manera injusta. Bien, tenemos la confiabilidad. En psicometría se refiere a la consistencia y la estabilidad de un test. Un instrumento confiable es aquel que produce resultados semejantes eh, en diferentes momentos o condiciones. En el STAI, por ejemplo, se pueden evaluar la consistencia interna mediante la alfa de Cronbach, que indica si los ítems están midiendo el mismo constructo, y también se pueden aplicar el test retest administrando el cuestionario en dos ocasiones distintas. En términos prácticos, la confiabilidad asegura que los puntajes no dependan del azar ni de factores externos como el cansancio, la interpretación subjetiva del evaluador. Por eso se revisan indicadores como la confiabilidad interevaluador, que busca que diferentes aplicadores lleguen a resultados semejantes. Mientras más altos sean estos coeficientes, más podemos confiar en el test. Eh, que el test refleja de manera consistente el rasgo que pretende medir. ¿Ok? La validez es la garantía de que un test mide lo que realmente dice medir. Para comprobarlo se integran distintas evidencias como el contenido, el proceso de la respuesta, la estructura interna, la relación con otras variables y las consecuencias. En lenguaje sencillo, la validez es como un rompecabezas de 5 piezas, que solo cuando todas encajan podemos confiar en que el instrumento es útil y confiable. Por último, en el cierre, tenemos que la teoría clásica de los test ofrecen un marco simple y útil, pero con su precisión depende de la consistencia global del instrumento y no permite analizar cada ítem en detalle. En cambio, la teoría de respuesta al ítem aporta mayor sofisticación y precisión, aunque exige cumplir supuestos como la existencia de rasgo latente, la unidimensionalidad y la independencia local. Si esto no se verifican, las estimaciones pierden validez.
en ambos casos el error de medición como las referidas al criterio. Eh, Pueden afectar tanto decisiones normativas, perdón, como las referidas al criterio. Por ello, la recomendación es utilizar instrumentos como evidencias sólidas de validez, aplicar los modelos en contextos donde los supuestos se cumplan y complementar la interpretación con múltiples fuentes de información. De este modo, las decisiones se sostienen en bases más confiables y éticamente responsables. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.